Principios del sistema procesal no penal. A continuación presentaré el principio de oralidad, principio dispositivo, principio de inmediación, principio de contradicción, principio de motivación, principio de congruencia y el principio de concentración. Hola, mi nombre es Jennifer Tello. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Uniandes. El tema que explicaré a continuación son los principios del sistema procesal no penal. Para empezar, ¿cuál es la finalidad de estos principios? Son reglas que dan forma, estructuran y limitan las diferentes fases del proceso para lograr el reconocimiento de derechos consagrados en la norma sustantiva. Estos constituyen la base de todo proceso. A continuación explicaré su importancia. La importancia de los principios del sistema procesal no penal son el de asegurar que el proceso se realice de manera justa, ya que este es una garantía de su cumplimiento, pero más importante es que se garanticen los derechos del procesado y asegurar el debido funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, ya que con estas bases el juez o jueza deberá guiarse para que los derechos de las partes no se vean violentados. Principios. El principio de oralidad. Este principio es indispensable, ya que explica la demostración del proceso de manera hablada, y este permite un desenvolvimiento más eficiente de los hechos y actos. Indiscutiblemente, la palabra hablada produce un entendimiento más claro y rápido de los hechos que cuando estos son narrados a través de escritos. En nuestro país, este elemento es innovador en lo que a materia civil respecta, acarreando ventajas en cuanto a la aceleración de los procesos jurídicos y en la garantía de los juicios justos. La oralidad se ha caracterizado por rasgos peculiares, que se distinguen de otros modos de expresión. El ser humano se expresa con todos sus sentidos, tacto, olfato, gusto, sobre todo el auditivo y visual. Hay expresiones no verbales extremadamente ricas, como el de la gestualización. El principio dispositivo. El principio dispositivo. Este principio es importante para el desenvolvimiento del proceso civil, y en materias no penales este confiere a las partes la iniciativa del proceso, así como su impulso, donde el proceso de las partes y el juez es un espectador, donde se entiende que la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses solo puede iniciarse a petición de parte. El principio dispositivo se aplica en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, con relación al principio dispositivo, que dice: todo proceso judicial se promueve por iniciativa de la parte legitimada. Los jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. Principio de inmediación. El principio de inmediación. Este principio implica la interacción del juez en la recepción de la prueba, las partes, testigos y peritos, permitiendo así la decisión del juez con la conformidad de calidad obtenida en la audiencia. ¿Esto qué significa? Significa que todas las audiencias se desarrollarán en presencia de un juez, así como de las partes, que deban intervenir en la misma. En ningún caso el juez podrá delegar alguna de sus funciones en otra persona. La inmediación está particularmente vinculada a los principios de oralidad y contradicción, ya que es ciertamente coherente, eficiente y eficaz que la inmediación procesal se realice aplicando la oralidad de los actos procesales. Pues, de otra manera, si se limitara a actuaciones por escrito, resultaría imposible consolidar la inmediación, que excluye totalmente cualquier intermediación entre las partes que alegan y el juzgador. Por otra parte, podemos destacar que la confluencia de la inmediación y oralidad procesal nutre el principio de contradicción entre las partes, ya que en la intervención oral ante el juzgador, los litigantes tendrán mayor oportunidad de contradecir respecto a lo que sucede en el proceso escrito. Código laboral. Artículo 52. Trabajo en sábados y domingos. Las circunstancias por las que, accidental o permanentemente, se autoriza el trabajo en los días sábados y domingos no podrán ser otras que
1. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazado por la inminencia de un accidente. Y, en general, por caso fortuito o fuerza mayor, que demande atención impostergable. Cuando esto ocurra, no es necesario que preceda autorización del inspector del trabajo, pero el empleador quedará obligado a comunicárselo dentro de las 24 horas siguientes al peligro o accidente, bajo multa que ésta será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este código, que impondrá el inspector de trabajo. En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para atender el daño o peligro. Y 2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no puede interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público. Contradicción. El principio de contradicción es un criterio que rige el derecho procesal y que expresa que toda persona tiene el derecho a confrontar las pruebas que se presentan contra él en el juicio, así como también tiene el derecho de aportar las pruebas contundentes a fin de justificar su teoría del caso, y la contraria el derecho de debatir, por lo que el principio de contradicción tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a sus atribuciones procesales. Es entonces que el principio de contradicción da la posibilidad a las partes de cuestionar todo aquello que pueda luego influir en la decisión final, y como tal presupone la paridad de aquellas en el proceso. Tanto así que en el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta lo siguiente: la sustentación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. Principio de motivación. Este principio es una exigencia constitucional y legal, donde motivar es razonar sobre todos los fundamentos de la decisión. Esto es explicar de manera racional y tranquila el porqué de las decisiones, ya que de esta manera se evita arbitrariedad de los jueces y más operadores de la justicia. Los jueces de garantías penales son los que se encargan o encargados de emitir los autos debidamente motivados, que aseguran una tutela judicial efectiva y que mantengan la seguridad jurídica. Para ello, los jueces deben cumplir con los parámetros establecidos en la Constitución. La Constitución de la República, en el artículo 76, numeral 7, literal I, proclama: las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Constitución de la República del Ecuador 2008. La Corte Constitucional, el máximo organismo de interpretación constitucional, ha señalado que para que los jueces extiendan por escrito una resolución debidamente motivada, deberán cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos son la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Principio de congruencia. El principio de congruencia. Este principio es de gran importancia, ya que este permite que el ajusticiado, en cualquier tipo de caso, conozca las pretensiones que están en contra de él o frente a él, que se han formado. Es la regla del derecho procesal, por medio de la cual el juez se obliga a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y las peticiones que se hacen en el escrito de la demanda. La congruencia se ha definido como un principio normativo que limita las facultades, resoluciones del juez,
por lo cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso, al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico. Es decir, que existe congruencia cuando hay correspondencia entre el fallo y las pretensiones que conduzcan en el juicio de las partes. Principio de concentración. El principio de concentración. Este principio exige que las actuaciones procesales se ejecuten en la máxima actividad del procedimiento, en la fase oral. Todo el material obtenido en la investigación se concentrará en el juicio oral, a fin que la actividad probatoria se desarrolle en la audiencia, únicamente y en el menor número de sesiones posibles, y de manera más rápida. Este aporta rapidez, agilidad a los procesos, sin perder eficacia y validez en los actos procesales, que se logran reunir en un solo momento. El artículo 169 de la Constitución del Ecuador de 2008 expresa: artículo 669. El sistema procesal es un medio de la realización de la justicia. Las normas procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Ecuador, Constitución de la República del 2008.